La verdad del Plan Pistola. Hola a todos y bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Osorio Aguiar, ciudadano, abogado y político colombiano, y este es mi podcast Píldoras del Saber. Es lunes 5 de mayo y en esta ocasión hablaremos sobre el Plan Pistola, la sobreviniente amenaza de inseguridad que se suma a la ola de violencia que se ha incrementado en el país. ¿Qué pasa cuando un conflicto interno se recrudece con tácticas de guerra urbana, selectiva y mediática? ¿Qué sucede cuando los uniformes se convierten en objetivos? Hoy, en Píldoras del Saber, desentrañamos uno de los repertorios más crudos, menos estudiados y más simbólicos de la violencia armada en Colombia: el Plan Pistola. En Colombia, el término Plan Pistola no es una simple metáfora periodística, es una expresión que recoge una forma específica de violencia política y militar. Según los investigadores Luis Trejos y Reinel Vadillo, uno de los pocos equipos que ha investigado este fenómeno con rigor académico, el Plan Pistola se puede definir como un repertorio de violencia utilizado por grupos armados ilegales, principalmente las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, que consiste en el asesinato selectivo de miembros de la fuerza pública. Este tipo de acción armada se activa como represalia ante golpes estratégicos del Estado, como la captura o la muerte de jefes importantes de estas organizaciones criminales. Es decir, no se trata de ataques al azar, son homicidios planeados, dirigidos, ejecutados con inteligencia militar y generalmente concentrados en territorios donde estas estructuras ilegales tienen injerencia o pretenden mostrar poder. No es casualidad, no es improvisación, es táctica, es mensaje y es miedo. Desde 2017 a la fecha se han documentado al menos 6 planes Pistola con cierto alcance nacional, ejecutados por las autodefensas gaitanistas de Colombia, también conocidas como AGC. En 2017, tras la muerte de alias Pablito, se registró el asesinato de al menos 15 policías. En 2021, luego de la muerte de alias Marihuano, se lanzó otro Plan Pistola, en el que murieron al menos 5 uniformados. Y en 2022, tras la captura y posterior extradición de alias Otoniel, se combinaron 2 formas de retaliación armada: un paro armado y un Plan Pistola. La Policía Nacional confirmó ese año la muerte de al menos 26 agentes. Estos episodios no son hechos aislados. Hay un patrón: la muerte o captura de un líder criminal importante, seguida por un aluvión de ataques selectivos a miembros del Estado. Es la venganza convertida en política criminal, el uso del miedo como elemento de control social y la sangre de los policías como moneda de poder. ¿Es lo mismo un paro armado que un Plan Pistola? No. Aunque en ocasiones se han presentado simultáneamente, los paros armados y los planes Pistola son repertorios de violencia diferentes. Como han explicado Mercado e Higuera, los paros armados pueden dividirse en varios tipos, entre ellos los paros retaliativos o confrontacionales, que son convocados en respuesta al accionar militar de un actor armado rival o del Estado. Es decir, un paro armado es una acción de control territorial a gran escala. Restringe la movilidad, cierra el comercio, paraliza regiones enteras. El Plan Pistola, en cambio, es más quirúrgico, más selectivo, más simbólico. No apunta al territorio, apunta al cuerpo, apunta al uniforme. Su objetivo es otro: enviar un mensaje directo al Estado, demostrar inteligencia, capacidad y poder. En mayo de 2022, por ejemplo, el Clan del Golfo decretó un paro armado y en paralelo ejecutó un Plan Pistola. Pero en otras ocasiones ha aplicado una de las 2 tácticas sin la otra. Esto confirma que no se trata del mismo fenómeno, aunque puedan estar relacionados en contexto y tiempo. Uno de los aspectos más graves que rodea al fenómeno del Plan Pistola es su escasa atención académica.
En Colombia se ha escrito y estudiado ampliamente sobre masacres, desplazamiento forzado, secuestro o minas antipersona. Pero el homicidio selectivo de miembros de las Fuerzas Armadas ha sido, en gran medida, invisibilizado o relegado a un segundo plano. Como lo han señalado estudiosos tales como Guzmán, Valls y Umaña, este fenómeno ha quedado oculto bajo el peso de una violentología que ha priorizado otras formas de victimización civil. Y no es que esas otras víctimas no merezcan atención. Por supuesto que sí, pero la pregunta incómoda persiste. ¿Por qué ha sido tan difícil reconocer a los soldados y policías asesinados como víctimas de crímenes de lesa humanidad? Parte de la respuesta está en la falta de datos sistemáticos, en la ausencia de una caracterización puntual del hecho victimizante y en la priorización política y mediática de otras formas de violencia. A esto se suma el silencio institucional. Ni la Ley 1448, Ley de Víctimas, ni la Unidad de Víctimas han tenido una respuesta clara y eficaz frente a la reparación de los miembros de la fuerza pública y sus familias. Desde una perspectiva más estructural, el Plan Pistola se podría clasificar como una acción criminal premeditada en el marco de un conflicto armado no internacional. Se trata de homicidios selectivos dentro de una estrategia militar que utiliza inteligencia de combate para asesinar a miembros de la fuerza pública en momentos de vulnerabilidad, durante un descanso, un permiso, una licencia o en desplazamientos administrativos. Aquí el crimen no ocurre en el campo de batalla, sino en una calle, una vereda o una esquina cualquiera. Está en su cotidianidad. Precisamente por eso, el impacto es aún mayor. El mensaje es claro. Podemos alcanzarte donde estés. Este tipo de violencia tiene efectos múltiples: militares, políticos, mediáticos y psicológicos. Busca desmoralizar a las tropas, infundir terror entre la población, demostrar control sobre el territorio e incluso afectar las decisiones de política pública en seguridad. Algunos excombatientes entrevistados por académicos han señalado que el Plan Pistola cumple un rol operacional similar al de los francotiradores o las minas antipersona. Es un acto de guerra, pero también es una forma de comunicación violenta. No es casual que los planes Pistola se activen justo después de una acción contundente del Estado. Lo que buscan estos grupos armados es restaurar su reputación de poder frente a sus bases, frente a la población civil y frente al propio aparato estatal. Además, el Plan Pistola tiene efectos mediáticos evidentes. Cada policía asesinado genera titulares, comunicados, alarmas. La narrativa del miedo vuelve a ser funcional para el grupo criminal, que busca mantener su presencia en la agenda pública. En otras palabras, el Plan Pistola no solo mata cuerpos, comunica poder. Quiere demostrar que logran un poder mayor que el de la fuerza pública. Según la documentación académica consultada, este repertorio fue también utilizado por las FARC-EP cuando eran un actor armado ilegal. Los documentos del grupo señalan que se consideraba parte de una estrategia combinada de medios militares y políticos para la toma del poder. Se trataba de controlar al enemigo, el Estado, a través del miedo, del asesinato dirigido y del colapso moral de sus instituciones armadas. Uno de los mayores obstáculos para entender, denunciar y reparar este fenómeno es la precariedad de las cifras. No existe una base de datos oficial, consolidada, que recoja los homicidios de miembros de la fuerza pública atribuidos a planes Pistola. Las instituciones responsables de la reparación de víctimas, como la Unidad para Víctimas, han tenido históricamente una deuda con este grupo de víctimas. Y es que el hecho de servir al país con un uniforme no solo es objeto de persecución criminal, sino el desconocimiento como víctima del conflicto. Muchos derechos de petición quedan sin respuesta. Muchas familias no han recibido ni reconocimiento ni indemnización. Esto contrasta con lo que dice la Constitución,
la Ley de Víctimas 1448 y la jurisprudencia. Todos los colombianos victimizados tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pero no todos cuentan igual. No todos duelen igual. No todos aparecen en las estadísticas. Desde el punto de vista de la justicia transicional, es fundamental que el fenómeno del Plan Pistola sea reconocido, documentado y comprendido, no solo para fines académicos, sino para efectos judiciales y reparadores. ¿Puede un soldado asesinado en un Plan Pistola ser reconocido como víctima de un crimen de lesa humanidad? Esa es la pregunta de fondo. Porque si aceptamos que este tipo de homicidios fueron parte de una política de exterminio dirigida con fines militares y políticos, la respuesta parece ser sí. La verdad judicial y extrajudicial que busca el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición no puede seguir dejando por fuera a quienes murieron vistiendo el uniforme del Estado. ¿Dónde estamos hoy con el Plan Pistola? El 2025 ha sido cubierto con una sombra alargada sobre la seguridad nacional, el resurgimiento brutal del Plan Pistola. En solo 16 días, 31 miembros de la fuerza pública fueron asesinados. Hombres y mujeres que no murieron en combate, que no estaban enfrentados a un enemigo en condiciones simétricas, sino que fueron emboscados, traicionados o ejecutados. Muchos de ellos desarmados, otros en descanso. Ninguno tuvo oportunidad de defenderse. Todos tienen nombre, familia, historias truncadas. Este macabro saldo ha encendido las alarmas en el país, pero también en Washington. Desde el Departamento de Estado, la portavoz Minnon Houston expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en Colombia y el fortalecimiento de las organizaciones criminales, señalando que la violencia no solo afecta la estabilidad del país, sino que repercute en toda la región. Colombia es un socio clave, no solo en materia comercial, sino estratégica para la seguridad hemisférica, afirmó Houston. Es urgente, agregó, que redoblemos esfuerzos conjuntos para enfrentar esta amenaza. La advertencia no es menor. Colombia sigue siendo, pese a los altibajos políticos, uno de los pilares de la política exterior estadounidense en América Latina. La violencia estructural, especialmente la ejercida por grupos como el Clan del Golfo, ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, representa una amenaza directa a ese statu quo regional. Frente a la escalada de violencia, el Ministerio de Defensa Nacional ha reactivado con fuerza la Operación Agamenón II, una estrategia militar y de inteligencia diseñada para desmantelar al Clan del Golfo en todas sus dimensiones, operativa, financiera y estructural. Según el general retirado Pedro Sánchez Suárez, actual ministro de Defensa, esta operación se articula en 5 líneas de acción. Primera, desarticulación operativa. Apunta a desmantelar las células encargadas directamente del Plan Pistola. El foco está en cortar la capacidad táctica de ejecutar asesinatos selectivos, intervenir zonas críticas y neutralizar a sicarios y mandos bajos involucrados en estos hechos. 2. Captura de cabecillas y mandos medios. Una ofensiva que busca interrumpir la cadena de mando de las autodefensas gaitanistas de Colombia, capturando a los responsables estratégicos de ordenar y coordinar los ataques. Según el ministerio, ya hay operaciones avanzadas para dar con estos actores clave. 3. Golpe a las finanzas ilegales. Aquí el énfasis está en judicializar a testaferros, desmantelar redes de lavado de activos y cortar los flujos de dinero provenientes del narcotráfico y la minería ilegal que alimenta la maquinaria criminal. 4. Contrainteligencia. Una de las áreas más sensibles. Según el propio ministro Sánchez, se han identificado infiltraciones dentro de las fuerzas militares y la Policía Nacional.
delincuentes que, desde adentro, estarían facilitando información clave a los grupos armados. Y quinto, protección institucional. Garantizar que las operaciones no se vean comprometidas, evitar filtraciones de inteligencia y sancionar con todo el peso de la ley a quienes traicionan la institucionalidad desde adentro. La gravedad del asunto es tal que el gobierno ha reconocido oficialmente la presencia de infiltrados. Muy pronto veremos capturas dentro de la misma fuerza pública, advirtió Sánchez en diálogo con El Tiempo. El mensaje es claro. La guerra no solo se libra en las selvas del Urabá o en las calles de Córdoba, sino también en los escritorios de algunas estaciones de policía y comandos militares. Se trata de declaraciones preocupantes si lo miramos desde el punto de vista de los uniformados, quienes tienen a un grupo criminal persiguiéndolos, y ahora un gobierno que abiertamente publica que capturará a quienes infiltran la institución. No se entiende bien esta estrategia de hacer público algo tan delicado sin tener ni siquiera la primera captura efectiva. Mientras tanto, este grupo armado sí tiene clara su estrategia. El plan Pistola actual no es solo una cadena de crímenes, es un plan. Como en los manuales de guerra no convencionales, el Clan del Golfo ha optado por tercerizar el terror. A través del pago a bandas criminales locales, ha extendido su brazo ejecutor sin necesidad de comprometer directamente a sus cuadros más visibles. Esto les permite dos cosas: mantener su estructura central relativamente protegida y expandir su radio de acción sin asumir los costos políticos o militares de una confrontación directa. La fórmula es simple, pero letal: pagar por muerte. La tarifa por asesinar a un policía o militar puede llegar a varios millones de pesos, dependiendo del rango, la zona y el nivel de exposición. En este contexto, no se trata solo de enfrentar un grupo armado, se trata de desmontar una red criminal híbrida con capacidad de mutar, subcontratar y operar con inteligencia casi empresarial. Y todo eso frente a un Estado que, en muchos casos, parece reaccionar más que anticipar. En medio de esta ofensiva, el país esperaba una respuesta clara, decidida, frontal, por parte del jefe de Estado. Se esperaba que el presidente Gustavo Petro desenvainara, esta vez de verdad, la espada de Bolívar. No como símbolo retórico, sino como compromiso efectivo para defender a nuestros policías y soldados, para proteger a las familias que viven en medio de la zozobra, para mostrarle al país que el Estado no va a ceder territorio ni principios ante el crimen organizado. Pero no, la espada fue usada para otra cosa, para amenazar al Congreso, para presionar a las Cortes, para alimentar una narrativa de confrontación institucional que en nada contribuye a enfrentar el verdadero enemigo, la criminalidad que asesina sin remordimiento y sin consecuencias. ¿Dónde quedó esa retórica de paz total cuando los uniformados caen a diario en nuestras carreteras? ¿Qué sentido tiene hablar de mesas de diálogo con estructuras criminales mientras se ejecutan planes pistola con absoluta impunidad? ¿Dónde están las garantías para quienes sí defienden la legalidad con su vida? No se puede tapar el sol con un dedo. Colombia está bajo ataque, no por una insurgencia tradicional, sino por una red criminal sofisticada, estratégica, infiltrada y despiadada. Y la respuesta no puede seguir siendo tibia, ambigua o retóricamente pacifista. La memoria de los 31 uniformados asesinados exige más que comunicados. Exige acciones, reformas institucionales, inversión en inteligencia y sí, también voluntad política real. La espada de Bolívar no debe ser símbolo de revancha interna, sino escudo de quienes luchan
contra los verdaderos enemigos de la paz. El Plan Pistola no es solo un acto criminal, es un síntoma de una guerra que todavía nos cuesta nombrar. Es una forma de violencia que merece ser analizada, comprendida y sobre todo reconocida, porque toda víctima cuenta, porque toda vida arrebatada deja una historia inconclusa. Gracias. Muchas gracias por escucharme en este su podcast Píldoras del Saber. Los espero el próximo lunes a través de mis canales de Spotify y YouTube. No olvides suscribirte y compartir para que muchos más conozcan estas píldoras que pueden ser de su interés. Hasta pronto.